Hola a todos infinitos, esto es Código Infinito, mi nombre es Alejo, y el día de hoy voy a hablarles de un concepto que es AIMSA. Y quiero empezar este video agradeciéndoles por estar aquí y haciéndoles una pregunta muy importante. Quiero que la piensen bien. Si les dijera que por cada mal pensamiento o que por cada pensamiento negativo dejas una huella en tu mente y en la mente de otra persona, principalmente este video no lo enfoquemos tanto en las demás personas, enfoquémoslo hacia ti mismo. Lo quiero volver simple y quiero que entiendas eso. Es algo que durante años me ha costado asimilar porque es algo que en esencia es fácil, pero en la manifestación, en la realidad, es difícil. Y es el concepto de no dañar. En el hinduismo o en el tantra yoga o en el yoga o en esta filosofía hay un concepto muy importante y es ahimsa, y es no dañar, en pensamiento, acción y palabra. Vuélvete a preguntar la pregunta que te acabé de hacer, y si te dijera que por cada mal pensamiento o por cada mala palabra o por cada mala acción dejas una huella en ti mismo y en tu mente, el poder mental es ahimsa. El día de hoy, sí, valga la redundancia, te quiero hablar de este concepto que es simple, que significa no causar daño, pensamiento, palabra o acción. Aclara algo importante. Hacer esto no es debilidad, es un autocontrol consciente. ¿Sí? Cuando tú odias a alguien con la palabra, es cuando tratas mal a una persona, hablas mal de una persona, digamos, tu pareja estás en una discusión con ella y le dices mediocre, le dices mala persona, le dices que es lenta, no sé, cualquier cosa. Es un tema de confrontación, porque yo sé que todos nos equivocamos y en algún momento podemos flaquear y equivocarnos, pero si tenemos presente el concepto de no dañar, eso nos va a ayudar mucho a no sentirnos dañados y a no dañar, porque el ser humano por naturaleza daña, ¿sí? En las palabras, en las acciones y en el pensamiento. Pero si pensamos positivo y pensamos cosas positivas de una persona, eso también se va a ver manifestado. Entonces, empecemos por la palabra. La palabra, eh, como se dice, es una flecha disparada, que una vez que la disparas ya no tiene regreso. Esta palabra puede hacerle daño a una persona. Por ejemplo, a mí no me afectan mucho muchas palabras. Muchas personas me pueden decir esto, lo otro, y realmente no me afecta mucho porque uno debe tener una mente tranquila al punto de que nada de ese tipo de palabras lo afecten. Sean críticas, sean palabras destructivas, constructivas, ni para bien ni para mal. Simplemente son palabras y las personas decimos muchas palabras. Ahora, ¿qué sí puede, por ejemplo, afectarme a mí o qué sí me afecta? ¿O qué me puede volver un poco más sensible o con qué soy un poco más susceptible? Con las personas más cercanas, con mi pareja, con mi hija, con mi madre. Cuando me dicen cosas, bueno, de pronto con mi madre y mi hija no tanto, pero cuando me dicen cosas que son hirientes, tiendo a afectarme un poco más. Ahora, quizá tú seas un poco más diferente y con una palabra pequeña te puedas ver muy afectado. Quizá tú seas una persona diferente y quizá con una pequeña palabra que te digan te puedes poner a llorar o te puedes quedar en silencio afectado por dentro, porque todos pensamos y sentimos diferentes y no todos tenemos la misma forma de asimilar las cosas que nos dicen. Entonces, principalmente, no hagamos daño con las palabras, porque muchas veces ese daño se nos termina devolviendo y es algo que nos hace perder poder sobre nuestra mente. Es difícil de asimilar, lo sé, pero es algo que te sirve mucho. Eh, Otra cosa, el pensamiento. A veces creemos que el pensamiento no afecta, que a veces pensamos sobre una persona y que como esa persona no nos está viendo, pues simplemente no se va a dar cuenta porque está simplemente en nuestro pensamiento. Pero AIMSA no habla de eso. AIMSA reitera y dice, si piensas mal acerca de una persona, esa huella va a quedar en ti. Digamos que vas a comprar a un lugar, al mercado, o una persona te dice, te hace algo y tú empiezas a pensar, le va a hacer daño a esta persona, le voy a quitar lo que tiene, voy a robarle lo que tiene, voy a vengarme de mi hermano, de mi amigo, o mi amigo es una persona muy hedionda, muy desagradable, mi amigo me dijo cosas que yo no estoy de acuerdo con él y empiezas a insultarlo mentalmente o a planear o orquestar, porque sí, eso es lo que hace la mente, orquestar planes que muchas veces ni siquiera hace, pero solamente el hecho de pensarlo ya afecta, porque ya estás pensando en eso, porque ya lo tienes en tu mente. Quiere decir que si está en tu mente, ya de por sí está afectándote o está afectando y dejando huella en ti. Porque cuando está en tu mente, está en tu realidad, como hemos hablado en otros videos. Primero, palabra. Segundo, pensamiento. Espero que
lo haya tratado de decir de la forma más simple posible, porque de verdad quiero dejarte este mensaje a ti con AIMSA y así como todos los mensajes y los códigos que dejo en este canal. Así que presta atención a la otra, con la acción. Vamos a hacer algo y le quitamos algo a alguien o hacemos algo que sabemos que a esa persona le molesta o que sabemos que a esa persona le daña, le estás haciendo un daño. Por ejemplo, si eres padre y obligas a tu hijo a estudiar lo que tú quieres que tu hijo estudie, le estás haciendo daño, porque luego tu hijo se va a frustrar y va a creer que no sirve. Si tu hijo es creativo y lo pones a hacer cosas mentales o analíticas, se le va a hacer muy difícil vivir una vida tranquila porque no va a poder proyectarse como un ser humano creativo como él quiere ser. Si de pronto quiere ser cantante, quiere ser artista, quiere ser dibujante, quiere ser lo que sea que quiera hacer, ya le estás haciendo un daño a tu hijo, porque en las acciones no le estás dando su lugar. Y hablemos, digamos, de un amigo que tú dices, no, le voy a hablar mal a este otro amigo o a la novia, pero por debajo, que no se dé cuenta, ya le estás haciendo daño, porque en las acciones estás causando el daño. Vamos hacia un familiar, digamos que una herencia o algo muy importante para ti, algo que te esté pasando, algo que esté sucediendo en tu vida y tú decides en tu pensamiento, ojo, primero tiene que pasar por tu pensamiento, eso sí, una acción primero pasa por un pensamiento, nunca es al revés, nunca tú actúas y luego piensas, siempre primero antes de hacer una mala acción, tú debes de haber pensado la acción, o sea, tú debes de habértela imaginado de alguna manera. Antes de hacer un grito, antes de dar un golpe, antes de dar un empujón, antes de hablar mal, tú debes de habértela imaginado. ¿Y cómo lo ibas a decir? ¿Y en qué tono lo ibas a decir? Esto es dañar con las acciones. Ojo, la palabra sí, son palabras y a veces decimos cualquier cosa que se nos viene a la mente. Los pensamientos sí, son pensamientos y dañan, y pueden dañarte o no. Pero las acciones siempre anteceden un pensamiento. Entonces, por eso es tan importante pensar sin querer dañar al otro. Puede ser una persona estricta o puede ser una persona moralmente que quieras algo justo y correcto y corregir y decirle eso a esa persona y esa persona se puede ver afectada, dañada, pero siempre, siempre, siempre con la intención de edificar, nunca de dañar. Ya si esa persona se sintió afectada, se dañó en la situación y terminaste diciéndole algo que no querías decir, bueno, quizá debas de mejorar la forma en cómo lo dices, en cómo lo piensas, pensar en actuar un poco más consciente. Como te digo, esto no es un tema de servilismo, de servir solamente o hacerlo porque sí, porque lo voy a hacer porque quiero hacerlo, no. Hazlo porque de verdad te nazca, no dañes a las personas. Cuando dañas a las personas te estás dañando a ti mismo. Eso es un código muy importante que debes de tener presente en toda tu vida, en cada cosa que haces. Cuando dañas a una persona, te dañas a ti mismo realmente. Por eso existen estas tres partes. Cuando tú odias, tu mente se agita. O sea, realmente no le estás haciendo ni siquiera tanto daño al otro, te estás haciendo daño a ti mismo. ¿Alguna vez te ha pasado que escuchas que una persona te dice, o tú le dices a una persona, o escuchas a otras personas confrontándose y se dicen, te odio con todas las fuerzas de mi corazón, te odio, o te odio, no sé de dónde sale el odio, si puede ser de acá porque acá está este chakra, pero te odio, te odio, te odio. Eso hace que tu mente se agite y tu mente está así, agitada, 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 y no puedes tener una calma y un autocontrol. Cualquier cosa que te digan entonces te afecta, te desequilibra, te desconcentra, porque quizá no lo tienes claro, porque quizá no lo estás haciendo con la intención de edificar, sino de dañar. Entonces, un caballero o una mujer de valor, o una mujer valiente, o un caballero, o un hombre valiente, o una mujer despierta, lo que hace lo hace de una manera consciente con el pensamiento de no dañar. Así que si tú te consideras un guerrero, una persona valiente, una persona despierta, procura de que no dañes a los demás con tus palabras, con tu acción y con tu pensamiento. Es difícil de asimilar, y lo he dicho, esta es la tercera vez, cuarta vez que lo digo, es difícil de asimilar, pero si lo haces, tu vida puede mejorar. No estoy hablando desde el punto de ser un maestro y decir que tengo eso controlado al 100%, pero sí es algo que tú debes de tomar las riendas de tu vida y aprender sobre este concepto, sobre este tip y sobre este código y decir, bueno, es que yo no quiero dañar a nadie, porque cuando daño a los demás me estoy dañando a mí mismo. Cuando insultas, refuerza los patrones agresivos. Digamos que tú dices, eres una mal nacida, eres una hija de la madre, ¿cierto? Sí, entonces estás volviendo otra vez a ese patrón. Entonces, si tu mente está débil, quizá tú te vayas a ese patrón y entonces empiezas es que voy a decirle esto y esto y esto y esto y esto y esto, y se te inunda la cabeza de malos pensamientos y de malas palabras. Y quizá la otra persona también
quizá tú estás controlado, quizá no. Y quizá la otra persona esté controlada o quizá si no está controlada va a ser peor, porque entonces la otra persona va a reflejar ese patrón de comportamiento, ese patrón de hablar y te va a responder con algo mucho peor. Y si quizá por cosas de la vida es con una persona que se controla y que es muy educada o muy autocontrolada, simplemente esa persona te va a ignorar o te va a decir un par de palabras y ya, ¿cierto? Pero por lo general, donde hay sentimientos, va a haber choque de energías, entonces tratemos de agradecer, ¿sí? Todo este tipo de códigos y todas estas palabras son cosas que yo practicando, estudiando y buscando entender a diario. O sea, no es algo que se me vino a la mente y ya. Es algo en lo que yo me estoy basando de una cultura, de un entendimiento, de un conocimiento ancestral y es algo que yo sé que te va a servir. Entonces, reiteremos o reforcemos lo que estoy diciendo, recapitulemos. La mente se agita cuando odiamos, cuando insultas, refuerzas esos patrones y al mismo tiempo si esa persona tampoco tiene autocontrol, entonces se va a volver un intercambio de malas palabras, de malos pensamientos que te puede dejar afectado. A mí me ha pasado y no queremos que nos pase. Sí, no somos maestros, pero evitemos dañar a las personas con esto. Cuando reaccionamos impulsivamente, perdemos ese poder interno. Y yo pienso que esta es una de las cosas que le pasa a muchas personas y es de las más comunes. Y puede ser quizá la más común o la más difícil de maniobrar. Y es reaccionar impulsivamente. Eh, Había una vez una historia que decía que había una persona que no le afectaba nada, no le afectaba nada, no le afectaba nada, y iba por su vida tranquilo. Y una vez una persona le dijo la palabra que le tenía que decir, la mala palabra, y le dijo, eres un... ¡Pah! Y esa palabra no le gustaba a esa persona. Y esa persona llegó y reaccionó, ¡pah! Con toda la fuerza. ¿Por qué? Porque cuando reaccionamos impulsivamente, perdemos el poder interno. Pero si a ti te están diciendo algo y tú no te afecta, ojo, no afecta no significa que vayas a decir, que va, no me importa, no me afecta. Simplemente trata de decir, no me interesa o no me afecta, no me importa, pero trata de no decirlo de una manera negativa o de una manera mala. Trata de que cuando simplemente no te importa, simplemente no le des ese poder que tú tienes en tu mente, tú tienes un poder interno en tu corazón, en tu mente, entonces tú dices, no le voy a dar este poder a esa persona, y esa persona no puede hacer lo que quiera con ese poder. Si por cosas de la vida esa persona te quitó el poder y perdiste el control, recuerda siempre este concepto, ahimsa, no pierdas el control de tu mente, no pierdas el control de tu palabra, no pierdas el control de tus acciones. Recuerda siempre volver a ti, mantener tu poder adentro y no permitir que ese caos que hay en el mundo externo termine permeándote y afectándote a ti, que eres una persona despierta, que eres una persona que está buscando algo más infinito. Responder con agresión, hay algo que también que también puede llegar a afectarte, y no solamente son las palabras o las confrontaciones que tienes con las personas realmente de frente, ¿sí? En presencia. También si lo haces, por ejemplo, en redes sociales. ¿Tú qué le vas a decir algo detrás de una persona, detrás de una pantalla, le dices algo a una persona y le escribes o le chateas, le escribes, no, es que eres ta? Es más, incluso hay una opción que te permite ponerlo como anónimo. Hay personas que crean hasta perfiles falsos para insultarte, para decirte cosas. Es muy común verlo en el bullying. Eso se llama acoso cibernético. Es preocupante. Y cuando eso llega, esa agresión llega, a veces creemos, no estoy afectando porque simplemente le estoy diciendo a una persona que va a saber esa persona quién soy yo. Pero yo conozco casos donde le dices algo a una sola persona y esa persona se afectó tanto que se queda deprimida por meses y semanas. Digamos, a una persona le dices gorda y es gorda, entonces, ya es el peor caos del mundo. Sí, o una persona es lenta y le dices lenta, entonces la persona se va a sentir súper mal. Entonces también tengamos cuidado con lo que escribimos en redes sociales. Personalmente yo sí no le escribo nada a nadie, pero por ejemplo en el debate político o en el intercambio de ideas se puede prestar mucho para eso. Damos una opinión de algo y como creemos que estamos en lo correcto, entonces no, lo que lo piensan los demás de derecha o de izquierda es mejor. No, tratemos de mantenernos neutrales con eso para que no dañemos a los demás. Y es muy común, incluso personas que son políticos excepcionales tratan mal a los demás por medios sociales. Trata de pensar en un político que admires mucho, no sé, de derecha, de izquierda, del pacto histórico, del centro democrático, de lo que sea, y trata de buscar reacciones negativas de esta persona, y seguro que la vas a encontrar, porque estas personas también se equivocan y también caen en el error de dañar a los demás. No guardes resentimiento, el resentimiento te afecta mucho más a ti.
y te daña por dentro. Y hablar mal de alguien constantemente. Listo, está bien que de pronto le vas a decir a tu pareja o a alguien cercano una pequeña observación, pero si te pones a hablar mal y mal y mal y mal de una persona, todo eso mismo, toda esa debilidad y todo ese mal pensamiento que tienes de esa persona, se te va a devolver. Recuerda, no dañar no es una norma espiritual, es una estrategia para mantener tu calma. Hay una norma espiritual que puede ser no dañar, que seguirla a cabalidad es difícil, pero hazlo como una estrategia, una pequeña estrategia. Trata de no dañar para que tu energía y tu mente permanezcan limpias y puedas hacer tu vida de una mejor manera. Yo soy Alejo, esto es Código Infinito. Si quieres ver el resto de los 10 códigos de Llama y Llama, suscríbete, sígueme, activa las notificaciones, comenta si, qué te gustó, qué piensas, sígueme en todas mis redes sociales y también sigue y mira los otros videos. Hasta pronto.